Tenía la intención de estar al lado de mi esposo incluso si mi suegra me tratara como a una sirvienta, incluso si mi esposo no me protegiera de esa suegra. Sin embargo, mi esposo cambió después de que mi cuñado, Ley, que era adorada por mi suegra, tuvo un accidente. Ya terminaste medio paralizado. Mi esposo ridiculizó a desafortunado cuñado. No solo eso, sino que mi esposo unió fuerzas con mi suegra para burlarse de mí y traicionarme. No dejaré que esto termine así, sin importar lo que sea. Sosteniendo la mano de mi cuñado, juré venganza contra mi esposo y mi suegra. Mi nombre es Mía y vivo con mi esposo Kent mientras trabajamos juntos. Estoy abrumado por el trabajo y las tareas domésticas todos los días y no tengo tiempo para mí. La razón es que mi suegro, que vive a solo unas pocas decenas de minutos de mi casa, me llama con frecuencia y a pesar de ambos nosotros trabajando, mi esposo no hace ninguna tarea doméstica. No soy vista una nuera para mi suegra, sino más bien como una sirena mía. Hoy es el hospital de tu cuñado, visita a mi madre. Mi suegro me llama temprano en la mañana en mi día libre. Mi función es ocuparme de las necesidades diarias de mi cuñado en mis días libres antes de que prácticamente me obligaran a conducir auto como un taxista. Pero ahora estoy cuidando a mi cuñado medio paralizado. Siempre lo siento, Mía. Negué con la cabeza en respuesta a mi cuñado, disculpándose. Lo hago porque quiero, así que por favor no te preocupes, respondí con un sonreía, pero mi cuñado tenía una expresión un tanto sombría. Antes del accidente mi cuñado era favorito de mi suegra. Se graduó de una prestigiosa universidad y consiguió un trabajo en una gran empresa. Fue amable y gentil con todos sin discriminación alguna y tenían una personalidad tranquila. Mi suegra estaba tan obsesionada con él que era como si fuera su único hijo. Como resultado, mi esposo, que es el segundo hijo, fue completamente. Además, hubo momentos en que yo estaba enojado con mi suegra por su actitud hiriente hacia mi esposo. Por eso siempre he tenido el deseo de apoyar a mi esposo. Sin embargo, las actitudes de mi suegra y mi esposo cambiaron drásticamente cuando mi cuñado, quien tuve un accidente, quedé confinado a una silla de ruedas. Honestamente, desearía que de casa. Ya te has convertido en una persona discapacitada que ni siquiera puede ganar dinero. Es una vergüenza para la familia a pesar de toda la ayuda que hemos recibido de mi cuñado hasta ahora. Mi suegra lo trató como a un intruso no deseado, lo cual fue increíblemente cruel. Además, mi esposo comenzó a burlarse de cuñado de acuerdo con mi suegra, por lo que quedó paralizado y no puede ni mover una mano. Incluso si te gradúas de una buena universidad, todo se acaba cuando ya no puedes caminar. Justo cuando pienso en mi cuñado que ya no puede mover las piernas debido al accidente, no podía entender cómo esos dos podría decir cosas. A diferencia de mi suegra, mi cuñado también fue amable con mi esposo. Sin embargo, a pesar de eso, mi esposo hizo comentarios que acorralaron aún más a mi cuñado. Una vez que terminaron las visitas al hospital, espero que él dejaremos la casa familiar, podemos cuidar a mi madre por nuestra cuenta y él es solo molestia, una persona discapacitada inútil. Después de todo, no pude tolerar esas palabras y me encontré discutiendo con mi esposo. Le expliqué a mi esposo que mi cuñado, la Ley, ha hecho mucho por nosotros en el pasado y sus lesiones fueron simplemente el resultado de un desafortunado accidente, por lo que no deberíamos usar esas palabras hacia cuñado, quien trató a mi esposo por igual a diferencia de mi suegra. También expliqué cómo me había tratado mi suegra durante todo este tiempo. Fui sometida a abuso verbal y obligada a trabajar como afeitadora en mis días libres. Aún así, la razón por la que acepté las demandas de mi suegra fue porque yo esperaba que suegra cambiara su actitud hacia mi esposo y que me reconociera aunque fuera un poco. Sin embargo, no importa cuánto le supliqué, mi esposo no entendía. Debido al accidente de mi cuñado, la forma en que mi esposo fue tratado por mi suegra, lo cual fue despectivo hasta ahora, de repente cambió y ella comenzó a priorizar a esposo como hijo. Es natural que él se sintiera feliz por eso hasta cierto punto, pero para mí, aunque entendí esos sentimientos, nunca pude enfatizar con ellos. El cambio repentino y extremo en su actitud fue tan espantoso que mi suegra nunca fue una personalidad digna de elogio, pero nunca esperé que mi esposo cambiara tan drásticamente. Ahora que pienso, mi esposo irresponsable a menudo dejaba las tareas del hogar en manos de. Sin embargo, pensé que vi a mi esposo haciendo esfuerzos constantes a su manera más que nadie. Por eso el cambio repentino de actitud de mi esposo fue increíblemente impactante y triste. Un día, mientras albergaba un vago sentimiento de frustración hacia mí y mi suegra, Ley, mi esposo propuso un viaje familiar.
Estoy pensando en hacer un viaje a Hawái porque pensé que sería bueno para nosotros divertirnos para variar. De hecho, como pareja trabajadora, podríamos tener los medios para ir de viaje, pero, ¿qué pasa? Mi cuñado, que se encuentra en una situación en la que no es. ¿Realizar un viaje a Hawái, se quedará solo en casa? Cuando le transmití mis inquietudes, descubrí que llamarían a un ayudante durante el viaje, pero no pude. No pude evitar sentir lástima por mi cuñado y comencé a sentirme ansiosa por saber si podría disfrutar del viaje, pero mi esposo dijo que es necesario tener algo que. En esta situación unos días después, cuando estaba. Todavía estoy luchando por hacer valer las palabras de mi esposo. Mi cuñado me llamó. Me enteré del viaje. No te preocupes por mí y entra, diviértete. Estaré bien. Siempre me has ayudado con los runs y las visitas al hospital. Quiero que te relajes y pases un buen rato. Vez en cuando ante tan amables palabras respondí en tono de broma que ir de viaje con esos dos probablemente sería más agotador de lo habitual y mi cuñado se rió animado por mi hermano. Amables palabras de mi suegro, le dije a mi esposo que nos iríamos de viaje y así comenzaron los preparativos para el viaje. Hawái, sin embargo, dependía de mí manejar el itinerario del viaje y comunicarme con la agencia de viajes mientras mi madre me decía. Mi cuñado sobre sus hoteles preferidos y su itinerario, sin embargo, sus preferencias seguían cambiando y tuve que ajustar constantemente los planes. Finalmente, 2 semanas antes de la salida, los planes para Hawái se finalizaron. Vez que llegamos a Hawái, decidí tomar caminos separados de mi esposo y mi madre. Ya estaba cansado de que me usaran incluso antes del viaje, así que lo planeé. También necesitaba algo de tiempo para mí, así que aguanté los días previos a la partida pensando en el tiempo que pasaría a solas en Hawái y en qué estaba trabajando. Lo que más me costó fue ayudar a mi suegra con los preparativos del viaje. Fui a comprar las cosas que mi suegra necesitaba después del trabajo y en mis días libres la llevaba a la tienda para que ella personalmente eligiera lo que quería. Quería que los viajes de compras de mi suegra. Al menos 4 horas las 2 semanas previas a la partida estuvieron increíblemente ocupadas mientras asistía a las visitas al hospital de mi cuñado y el día del viaje mi esposo y mi suegra se rió y me dijo, quédate atrás y cuida a tu hermano. Me quedé sin palabras ante esas palabras. Me quedé completamente estupefacto. Normalmente. A mi hijo, así que esta vez te lo dejo a ti. Contratar un ayudante cuesta dinero, pero lo haces. Gratis. Mi esposo y mi suegra dijeron eso y se echaron a reír al ver su actitud. Ya no sentí ningún enojo. Mi esposo y mi suegra se dirigieron al aeropuerto sin mí y yo no podía moverme de lugar ni siquiera cuando su auto desapareció de la vista. Después de desempacar mis pertenencias en casa me dirigí a la casa de mis suegros usando la llave de repuesto para entrar a la casa. Le conté a mi cuñado lo que acababa de pasar mientras él estaba acostado en la sala. Lamento haber sugerido el viaje. Nunca esperé que terminaría así. Le transmití a mi cuñado, que se disculpó, que este resultado era lo mejor. No tenía grandes expectativas de mi suegra desde el principio. Empecé, pero este incidente también reveló la verdadera naturaleza de mi esposo. No sabía cómo expresar estos sentimientos, pero no importó. Llegué a un punto en el que ya me importaba. Cuando miré hacia abajo vi la parte inferior de mi cuñado. Cuerpo y su mano izquierda inmóvil y al momento siguiente el cuerpo de mi cuñado que estaba acostado de repente se levantó, se suponía que su pierna y brazo estaban inamovibles. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes levantarte? Exclamé con sorpresa incapaz para contener la voz. Le pregunté a mi cuñado, me explicó que aunque había tenido un accidente no estaba paralizado permanentemente, resulta que llevaba un tiempo queriendo quitarle la excesiva intromisión a mi suegra. Mientras él se había quedado en la casa familiar porque lo habían convencido de seguir viviendo con ella en lugar de vivir solo. Apenas llego a fin de carne no puedo darme el lujo de vivir solo. Parece que cuando mi suegra se aferró a mi hermano político pensó que si se negaba nos causaría problemas a mi esposo y a mí. Mi madre gasta el dinero como agua. Pensé que mi vida se arruinaría si las cosas seguían así. Mis pensamientos eran ingenuos en él. Del accidente. Mi hermano
Mi suegro dijo que estaba pensando en cómo escapar de su madre sin causarnos problemas. El punto de inflexión fue cuando mintió y dijo que estaba paralizado y sin poder caminar. Fue entonces cuando la actitud de mi suegra cambió y así como estaba preguntándome qué hacer con nosotros, mi suegra comenzó a mi esposo. Al escuchar esa historia, sentí verdadera pena por mi cuñado. Es realmente frustrante, ¿no? Respondí con una sonrisa de Eri y mi cuñado. Lab me devolvió la sonrisa. Bueno, lucharemos entonces. ¿Qué crees que puedes unirte a Mía? No tenía intención de dejar que terminara así. Este incidente realmente me disgustó con mi esposo y suegra, por eso, por supuesto, acepté a la invitación de mi cuñado y una semana después mi suegra y mi esposo regresaron de Hawái. Tan pronto como llegaron a casa mi esposo me llamó. Oye, ¿dónde están mis pertenencias? El apartamento estaba vacío. Cuando regresé le dije que había enviado sus pertenencias a la casa de Miss. Lo hice para que puedas vivir con tu madre como siempre has querido. Le transmití alegremente el mensaje, pero mi esposo comenzó a quejarse de cómo había movido sus cosas sin su permiso. Ignorando su reacción le dije que quería el divorcio. Esto es demasiado egoísta. ¿Quieres el divorcio? ¿Qué te ha pasado de repente? ¿Qué quieres ahora? Es el egoísta. Finalmente comencé a discutir contra mi marido irracional. Me enfrenté. Él dijo que había traicionado mi confianza y lo mucho que había soportado por él. Además, durante los preparativos para la mudanza salió a la luz que mi esposo estaba cometiendo aún más delitos. Resulta que en secreto le estaba dando dinero a mi suegra. Leí mientras me lo ocultaba mirando hacia atrás. La extravagante juerga de compras de mi suegra continuó incluso después de que mi cuñado dejó su trabajo. Siempre había asumido que mi cuñado era quien compraba esas cosas, pero descubrí que había reducido significativamente sus gastos de manutención después de dejar su trabajo, lo que significa que mi debe haber estado recibiendo más dinero de alguien que no sea mi cuñado y la única persona posible debe ser mi esposo, a quien debes pagar el dinero que has estado usando sin permiso. Sé que han desaparecido $22,000 en los últimos meses, declaré en respuesta. Mi esposo ofreció malas excusas como pero porque supongo que todo que dije era verdad y él no pudo encontrar nada. Cualquier excusa válida. Le dije que mi cuñado ya se había mudado y que yo estaba viviendo en un lugar nuevo. También le dejé claro que ni mi cuñado ni yo teníamos ninguna intención de tratar con él y su madre. Así que sería mejor para ti en la casa de tus padres. Después de todo, tu familia está formada únicamente por tu suegra, ¿verdad? Le transmití este mensaje y estaba a punto de colgar el teléfono cuando escuché la voz enojada de mi esposo. Realmente eres una mujer insolente. Debería haberme divorciado de ti mucho antes, tal como dijo mi madre, mi esposo gritó. En una situación como esta, habla de su madre, aunque esa fue mi sincera sensación. Sus palabras fueron casi correctas para mí. Ahora estaba agradecido por la sencilla declaración de divorcio de mi esposo. Poco después llegó un formulario de divorcio precargado de mi esposo al bufete de abogados que contraté. Presenté los papeles de divorcio a oficina de la ciudad y resolví rápidamente los asuntos financieros. Finalmente fui libre, pero esto fue solo el comienzo. Envié los papeles de divorcio que informé por teléfono. Mi esposo respondió con voz cortante: ahora que no tengo una esposa molesta y un hermano discapacitado, las cosas serán mucho mejores para mí. Este es el mejor resultado, ¿eh? Mi esposo riéndose en respuesta. También me reí y respondí: sabes que tu cuñado se ha semijubilado y ahora disfruta de una vida relajante en el extranjero, ¿no es eso? ¿No sabías que en realidad no estaba paralizado? Ah, y tu suegra tiene algunas deudas, así que buena suerte para los dos al pagar esas deudas. Escuchar la voz de mi esposo diciendo pero fingí no escucharlo. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Ya somos extraños, así que no tengo por qué preocuparme. Más sobre él fue un mes después cuando recibí una carta de mi exmarido Kent a través de un abogado. El contenido de la carta eran quejas y disculpas. Como él no podía vivir solo con mi suegra y una situación impensable propuesta para volver a casarme, a menudo desearía que siguieras conmigo. Mi salario por sí solo ya no puede mantener a mi madre, es imposible. Su carta estaba llena de aflicciones tan tontas. Además había rastros de lágrimas en la carta que parecía ser de mí
lo cual me hizo sentir mal, así que lo tiré inmediatamente. Parece que mi exmarido perdió todos sus bienes para pagar las deudas de mi suegra, sin embargo no fue suficiente para pagar las deudas y parece que terminaron teniendo que dejar ir la casa familiar. En cuanto a lo que está haciendo mi suegra, está buscando desesperadamente mi cuñado que se fue al extranjero. Mi cuñado me dijo que mi suegra se ha estado comunicando con sus conocidos en la antigua empresa recientemente. Si las cosas continúan así, mi segundo hijo sufriría. Quiero ver a mi hijo mayor. Ella aparentemente está diciendo cosas así mientras busca el paradero de mi cuñado. Sin embargo, ninguno de los de mi cuñado tiene intención de decírselo, e incluso si descubre dónde está mi cuñado no podría ir allí. Parece que vivir con Kent ha sido muy difícil para mi suegra desde el divorcio. Que llevo viviendo vida tranquila en un apartamento nuevo para personas solteras. El estilo de vida actual es muy tranquilo y me pregunto de qué trataron esos días agitados. Ha pasado un año desde el curso de divorcio y durante los últimos 6 meses no he recibido ningún contacto de mi ex esposo y hoy recibí un correo electrónico de mi cuñado en el extranjero después de mucho tiempo. El contenido del correo electrónico era un informe de que mi suegra finalmente se arruinado. Parece que el nombre de mi suegra era incluso aparece en el boletín oficial, así que investigué un poco y descubrí que Kent y mi suegra viven actualmente juntos en un pequeño departamento de una habitación. Por supuesto, no se llevan bien solo porque mi suegra se niega a dejar ir a Kent. Kent está logrando ganarse suficiente